Queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús nos cuenta en el Evangelio una parábola en la que dos hombres subieron al templo para orar, un fariseo y un publicano. El fariseo era un hombre religioso y estricto cumplidor de la ley del Señor. El publicano, en cambio, era un cobrador de impuestos, ordinariamente deshonestos, colaborador del Imperio Romano, considerado un pecador público, alejado de Dios e incapaz de alcanzar su perdón. Ambos personajes son creyentes y los dos suben al templo para encontrarse con Dios. El fariseo llega al templo y ora de pie erguido diciendo: Dios mío, te doy gracias. Comienza bien. Se dirige a Dios agradeciendo, bendiciendo. Es la oración de bendición con la cual en la Biblia se reconocen los bienes recibidos de Dios. Sin embargo, inmediatamente el fariseo deja de dirigirse a Dios, se encierra en sí mismo y comienza a enumerar las buenas obras que realiza como orgulloso e irreprensible cumplidor de la ley de Moisés. Ayuna 2 veces por semana, paga el diezmo de todo lo que posee. Además, el fariseo pretende dirigirse a Dios despreciando a los demás. Te doy gracias, Dios mío, comenzó. Pero luego añade, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Orgulloso de su religiosidad y convencido de su superioridad, el fariseo desprecia a los demás, los juzga y se considera mejor que ellos. Se engaña. No podemos relacionarnos con Dios despreciando y ofendiendo a los demás. No se puede alabar a Dios y condenar o maltratar a sus hijos amados. No podemos pronunciar el santo nombre de Dios y al mismo tiempo juzgar, condenar o maltratar a nuestros hermanos. El fariseo en realidad no ora, se alaba a sí mismo. Aunque está en el templo de Dios, practica lo que el Papa Francisco llamaba la religión del yo. Es la religión de quien, por adorar su propio yo, deja de adorar al verdadero Dios. El fariseo se enredó y se encerró en un monólogo que lo alejó de Dios. Había encontrado el camino del templo, pero no el camino del corazón. En realidad no hizo oración, solo habló consigo mismo. No bendice a Dios por sus obras, sino que se enorgullece de las propias. No siente necesidad de Dios. En él todo está bien. Para él Dios es como un simple notario que registra, toma nota y aprueba las buenas obras. Somos como el fariseo cuando la religión nos convierte en personas egoístas y arrogantes, incapaces de reconocer nuestras culpas y errores. Cuando vivimos tan complacidos de nosotros mismos que no necesitamos y no sentimos ni siquiera la necesidad de cambiar y de abrir el corazón a la misericordia del Señor, terminamos creyendo que somos mejores que los demás, a quienes juzgamos y condenamos con dureza. Y de este modo, en vez de acercarnos y encontrar a Dios, nos alejamos de Él. El publicano, en cambio, se había quedado de pie a lo lejos, ni siquiera quería mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, apiádate de mí que soy un pecador. El publicano vivía expuesto a la vergüenza pública, era señalado por todos.
Él sabía que actuaba mal y que su vida estaba lejos de Dios. Por eso se presenta ante Dios sin máscaras, con las manos vacías y el corazón desnudo. Sabía que no tenía nada de qué gloriarse ante el Señor y que no podía contar ni con sus fuerzas ni con sus cualidades. Quizá incluso había querido cambiar, pero no podía. Desde aquella pobreza personal, el publicano sabía que solo podía contar con la misericordia de Dios. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Atención, que esto no es humildad simplemente, no es falsa modestia. Él sabe que ha hecho acciones deshonestas. No oculta ante Dios sus errores y su pecado, sino que confía infinitamente en la bondad del Señor. Como se siente indigno del templo, Él mismo se vuelve templo, abajando los ojos, usando sus manos para golpearse el pecho, abriendo ante Dios su corazón y elevando humildemente su voz, implorando misericordia. Él era el templo. Permite que el Señor lo mire tal como es, con sus luchas interiores, sus culpas, sus errores, su vergüenza, sus pecados. Somos como el publicano cuando tenemos el valor de aceptarnos, de ver cómo somos, de reconocer nuestros errores y aceptar que necesitamos de la misericordia de Dios. No tengamos miedo de que Dios nos mire por dentro. Él siempre nos mira con infinita bondad. Con la figura del publicano, Jesús quiere enseñarnos que encontramos a Dios no cuando nos sentimos orgullosos de nuestra bondad y nos creemos mejores que los demás, sino cuando nos presentamos ante Él tal como somos, reconociendo nuestra pobreza y nuestros errores, pidiendo perdón y confiando en su infinita misericordia. Como pueden ver, la parábola no habla solo de la oración. Es una parábola sobre la vida, sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Son dos actitudes frente a la vida las que aparecen acá. Por eso es posible también hacer una lectura social y política de esta parábola, sobre todo si pensamos en los regímenes dictatoriales de nuestros países que continuamente mencionan a Dios e invocan su nombre mientras oprimen, roban y respetan los derechos humanos y destruyen el futuro de nuestros pueblos. Como el fariseo de la parábola, estos regímenes autoritarios, estas dictaduras, se sirven de la religión para sí mismos, para tranquilizar sus conciencias, para usarlo como sustento ideológico o para ganarse la buena voluntad del pueblo sencillo y creyente. Invocan a Dios y le dan gracias en una abierta blasfemia por las supuestas bendiciones que reciben, que en realidad solo son el resultado de sus políticas autoritarias y corruptas para afianzarse en el poder, enriquecerse cada día más y conseguir sus propios intereses ideológicos. Como el fariseo de la parábola, los dictadores, sus familiares y quienes los apoyan creen, como el fariseo, que no son como los demás. Se creen una casta privilegiada y omnipotente. Están convencidos que nacieron para mandar, que son dueños del país y superiores al resto de la sociedad a la que someten y agreden. Estos practican lo que Francisco llamaba la religión del yo, porque exigen culto a sus personas y se imponen sobre el pueblo con aires mesiánicos e ínfulas dinásticas, como si fueran pequeños dioses. Usan a Dios solo para confirmar su autoritarismo, pero nunca le piden perdón, pues no reconocen en ellos ninguna culpa, como el fariseo. Practican una religiosidad atea. No sienten necesidad de la misericordia de Dios
ni reconocen su justicia. Al final de la parábola de hoy, Jesús hace un juicio que nos deja desconcertados. Proclama justo a un pecador y declara lejos de la justicia y del perdón de Dios a un hombre muy religioso. Jesús nos enseña que la oración del soberbio no llega al corazón de Dios, pero la oración del humilde lo abre de par en par. La arrogancia del fariseo lo cerró en sí mismo y quedó lejos de Dios. El publicano, en cambio, se abrió a Dios sin engaños ni hipocresía, con honestidad, confió en su amor misericordioso y recibió el perdón de Dios. Pidamos hoy al Señor la gracia de conocernos, de no despreciar a nadie, de sentirnos siempre pobres interiormente y necesitados de la misericordia divina, orando siempre con las manos vacías y el corazón abierto ante nuestro Padre Dios, diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador.